Este tema judicial que concierne al general Morales Bermúdez ha irrumpido de una manera súbita en nuestro espacio público, pero el tema de Odebrecht sigue. El día de ayer, Keiko Fujimori tomó la palabra para explicar su punto de vista sobre este tema y hacer algunos pedidos al presidente de la República. Vamos a escuchar eso y también declaraciones formuladas por el procurador Amado Enco, quien constata que la Fiscalía va demasiado lenta en estas investigaciones. Vamos con esas dos grabaciones, por favor. Invocamos al Poder Judicial y al Ministerio Público a actuar con la celeridad que el caso amerita y a tomar las medidas que correspondan ante la existencia de pruebas concretas que involucran a altos funcionarios en actos de corrupción. Es necesario que los acuerdos que se celebren siempre se ajusten a las leyes vigentes. También exhortamos a la Fiscalía de la Nación a colaborar con el Congreso, compartiendo la información que ya es pública en otros países. Invocamos también al Poder Ejecutivo a actuar de manera proactiva. Señor presidente, ¿no permite usted, en su calidad de jefe de Estado y dentro del marco de sus competencias, que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos, o lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones? Ese es un agravio al Perú que considero inaceptable. Me permito también hacer una invocación a la prensa, porque es la prensa quien tiene la responsabilidad y el deber de informar con imparcialidad, más aún en momentos como este. La ciudadanía está vigilante de su trabajo y espera que todos los medios informen con objetividad, dejando de lado simpatías o intereses personales y o comerciales. Hemos escuchado lo que anoche dijo Keiko Fujimori, reprochando la falta de celeridad en las investigaciones. Es el mismo concepto que usó el procurador Amado Enco. Tenemos también otras grabaciones que han sido hechas en RPP hoy del ex ministro Segura, afirmando que nunca se reunió él con dirigentes de Odebrecht, así como del expresidente Alejandro Toledo, quien ha aclarado que no se ha fugado del país y que está siempre dispuesto a colaborar con la justicia. Señor Salazar, declaraciones de Keiko Fujimori, jefa de su partido. Bueno, precisa y concisa Keiko en el sentido de hacer conocer las situaciones que se van dando y que indudablemente llaman en algunos casos la atención, como tú muy bien lo manifiestas, y lo que se ha dicho también el procurador, de la falta de un poco de celeridad. Fíjate, esta empresa Odebrecht ha generado un daño enorme al país. Esta empresa Odebrecht ha afectado la moral pública en el país. Yo creo y considero que existen fórmulas para que esta empresa deje de operar en el país. Hay que tomar decisiones duras, pero a la vez necesarias. Existe en el Código Civil, y he traído acá por si acaso la norma, existe en el Código Civil una causal de nulidad absoluta, dice, ¿no? Dice el 5.8 del capítulo 5 del Código Civil. Cuando contraviene el orden público, dice, denominada también como nulidad virtual, es decir, no se encuentra en la normatividad de manera escrita, pero la sanción de nulidad se obtiene por contravenir directamente el orden público, las buenas costumbres o las normas imperativas. Entonces, yo creo que este acto jurídico de estos contratos que se han realizado son contrarios a las leyes y que interesan al orden público y a las buenas costumbres. Y de tal manera, nuestro país tiene todas las razones para poder anular estos contratos y también estos funcionarios que han venido a delinquir acá al país. No nos olvidemos que esta organización generó todo crimen organizado, porque tenían una organización dentro de toda su estructura. Es decir,
iban hacia adelante a los países, convencían, hacían los tratos, pagaban coimas y eran favorecidos con la buena pro en todas las obras que se hacían. Y unos sobrecostos ya ven en sobrecostos, y no solamente ahí, sino también adicionalmente del propio peculio nacional, los sobornos para las autoridades que estarían comprometidas. Entonces, yo creo que se hace necesario, y ahí eso va Keiko Fujimori, a tomar decisiones de esta manera, duras pero necesarias. Y hay que activar los mecanismos del Estado. Yo entiendo que este es un proceso sui generis. ¿Pero está yendo lento el proceso? Yo creo, ahí voy, yo creo que este es un proceso sui generis. Sui generis en el sentido de que nosotros jamás hemos estado preparados para ver a una organización que ha ido a varios países y ha comenzado a hacer de todos ellos crimen organizado, comprando voluntades, comprando honras y trabajando en su pro, y yendo en contra de todos y cada uno de la ciudadanía que ha estado. Entonces yo creo y considero de que son procesos sui generis, es verdad. La Fiscalía, obviamente, dentro del cumplimiento de su función, lo que está haciendo es ir a Brasil para que le den la información. Quizás ha podido ir hace algunos días antes para obtener la información mucho más oportuna, pero también es verdad de que estos procesos de la noche a la mañana que se vienen, indudablemente requieren también todo un proceso de planeamiento. Pero lo más importante, creo yo, el atajo más importante al toro por las astas, yo creo que estos contratos deberían. El Estado no tiene por qué continuar con estos contratos. Señor Horechea, usted es legislador, pero también abogado y empresario. A ver, ¿cómo hace esa armonía? Porque como abogado está escuchando usted justamente como abogado no lo soy. Pero de todas maneras, experiencia de trabajo que definitivamente saber las leyes es importante para poder trabajar. Mira, yo creo que lo que escribe Octavio tiene un procedimiento. Máximo si pretendemos ser un país de leyes, por eso es que me repugna la actitud del tribunal italiano. Somos un país de leyes y lo vamos a hacer respetar. Lo que toca acá, para que entiendan nuestros amigos públicos, es que el fiscal dicte embargo preventivo de los bienes. Embargo preventivo es que la compañía sigue operando. No nos olvidemos que estas empresas en conjunto tienen más de 15.000 familias trabajando con ellos, que no son responsables de esa situación. Entonces tú haces el embargo preventivo. El juez es el que inmediatamente debe reaccionar y pedir que en todos los libros de la empresa, o los libros ya sea participaciones o acciones, se inscriba el embargo. No puede disponer de las acciones. Entonces, ¿qué sucede? Se sigue operando. ¿Hasta qué? Hasta que se dé la conclusión del juicio. La tipología que ha explicado muy bien mi amigo el general Salazar, así se preste para ello, tiene que ir a un debido proceso. O sea, tiene que ir a las instancias correspondientes, probarse y aplicarse la sanción. O sea, tenemos que pasar por el debido proceso. Pero el juez sí puede preventivamente hacer el embargo. Si en el camino vamos negociando o hablando con Odebrecht, que le dije, bueno, señor, todo lo que esté de sobreprecio en esto de acá es lo que usted va a pagar más una sanción. Entonces, al retirarse ese valor, el precio que va a quedar va a ser muy interesante para cualquier compañía que quiera entrar a subrogarse en el negocio. Entonces, ahí irán a donde el juez y le dirán, señor juez, acá hay una persona que quiere comprar y subrogarse para seguir, por ejemplo, haciendo el gasoducto del sur, que tanto necesitan los puneños, los moqueguanos, los arequipeños, los cusqueños, tener energía al alcance de sus bolsillos. Entonces, eso no nos podemos olvidar, y de las familias que trabajan y de los proveedores que hoy día están trabajando en estas empresas. El problema es que se ha tipificado a Odebrecht. No, no solo es Odebrecht. Es Camargo Correa, es OAS y toda la plétora de estas empresas atadas al Foso de Sao Paulo. Perdón, Foso de Sao Paulo. Dejémoslo en Foso de Sao Paulo. Hoy día nos enteramos de que era el señor Lula quien decía cómo se cortaba el queso. Y es el que daba la orden para que le paguen 3 millones. Como un presidente, se está insinuando que un presidente peruano estaba a sueldo. No, yo no puedo creer eso. Me niego a aceptarlo. Pero en fin, esto parece que se está develando, como decía bien el comandante Chávez, el Foso de Sao Paulo. Pero espérate, citando usted al comandante Chávez, claro, como Horechea. Pero de todas maneras, rescatando los valores. Pero vamos al hecho. Entonces, ¿qué sucede?
cuando el embargo preventivo está ahí. Va donde el juez, viene la propuesta del nuevo inversionista, y si el juez ve pertinente y seguramente le dice, muy bien, puede usted vender. Pero ojo, esta plata no se la lleva usted, va al Banco de la Nación, hasta que determinemos cuál es su sentencia, cuáles son las multas y cuáles son las sanciones pecuniarias por las barbaridades y cómo ha tratado usted al Perú. Entonces, ¿es una idea fruto de su propia creatividad o hay precedentes empresariales? Pero como empresario, yo he sido director de banco, conozco el tema. Entonces, el embargo preventivo es una figura que se utiliza. Hoy día ya se lleva Indecopi, pero en este caso, como hay criminalidad de por medio, lo que el juez tiene que hacer es detener cualquier acción que pueda tener la persona que tiene el patrimonio. Ojo, que las compañías constructoras no son compañías que tienen fábricas o plantas. Es un capital de trabajo y se va haciendo la carretera o se va haciendo la tubería. O sea, tampoco tienen muchos, lo que tienen son derechos. Entonces, esos derechos hay que mantenerlos en valor, porque esos derechos a la larga representan proveedores, gente que vende fierro, gente que vende cemento, familias que trabajan, impuestos que se pagan, porque se están pagando impuestos. Por supuesto. Lo que pasa es que lo que costaba 150 realmente vale 100. Entonces le dices, perdón, así vamos a vender este bien. Y los 50 prepárate porque me los vas a pagar creo tú. que alguien bien inspirado podría proponerle a usted ser el negociador de esto, porque tiene una confianza en que se puede compatibilizar. Perdóneme, es lo que y yo... la zanahoria con el azote, parece que quiere usted combinar. Claro, somos un país de leyes, por favor. La ley tiene fórmulas de defenderse. El que tiene que actuar acá es el fiscal y el juez. Por eso es que el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Fernando Zavala, le ha dicho al Poder Judicial, acá tienes 10 millones de soles, contrata lo mejor. Y si necesitas, ven y avísame. Porque afuera, los señores de Odebrecht... ¿Basta para contratar lo mejor del mundo de abogados? Pero le digo, acá te voy adelantando. Bueno. No, pero acá la cuestión es que no debemos tener complejos. El Poder Judicial peruano hoy se tiene que poner los pantalones largos. El Perú espera mucho del Poder Judicial. De acuerdo. Como somos un país de leyes, tenemos lamentablemente que hacer una nueva pausa ahora, y cuando regresamos los voy a invitar a otro tema judicial, pero esta vez tiene que ver con el sodalicio de vida cristiana. Hacemos una pausa y regresamos con ese tema. Sales de tu trabajo y